Pues estamos en entrevista telefónica para Acción Noticias con el escritor José Gordon, que presenta este nuevo libro, Gato encerrado, bajo la editorial de Sexto Piso. ¿Cómo te encuentras esta tarde, José? Muy bien, muy contento de estar tratando de salir de la caja a pesar de estar encerrados todos en nuestras casas. Siempre se aprecia mucho el esfuerzo por tratar de estar todos en contacto en medio de estos encierros, ¿no? Su libro es muy interesante, muy ameno y muy fresco. ¿Cuál fue la motivación para realizarlo así? Mira, yo me encontré con una historia que venía de la ciencia que siempre me pareció que tenía todo el sabor de una fábula. Era una historia que tiene que ver con un experimento que se hizo con los gatos que cuando acaban de nacer todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Parafraseando al poeta Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Y esto quiere decir que los primeros días de contacto de los gatitos con el entorno son clave para terminar las conexiones que van a permitir la mirada en plenitud. Pero entonces resulta que hubo un experimento que diseñaron dos investigadores que a la postre ganarían el premio Nobel, Hubel y Wiesel, en donde colocaron a estos gatos en unas cajas en donde solamente habían líneas horizontales sobre las paredes blancas. Estaban los gatos metidos en estas cajas y eso fue todo lo que vieron en esos días críticos que son clave para desarrollar la mirada. Cuando sacaron a los gatitos de la caja, resulta que se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podían ver lo vertical. Habían estado nada más expuestos a un entorno en donde todo lo que podían apreciar era horizontal. Y me parece que esto a veces nos pasa también con los seres humanos. Vivimos en unas cajas en donde a través de nuestra educación, a través de nuestra historia, nuestros prejuicios, estamos encerrados y solamente vemos ciertas zonas de la realidad y hay otras que no apreciamos del todo. Tenemos una especie de ceguera para apreciar a la persona que incluso tenemos enfrente, porque a veces nada más la podemos valorar en términos muy superficiales. La ventaja es que en el caso del ser humano, las herramientas de la ciencia y del arte abren boquetes en la caja para extender nuestra mirada mucho más allá de los sentidos. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, podemos incluso tomar una fotografía de un agujero negro que jamás soñamos que podríamos ver, gracias a la extensión de nuestros sentidos que nos da la ciencia y la tecnología. Y también podemos penetrar los niveles más finos de la naturaleza, que nos permiten ver, asomarnos a las estructuras atómicas de la naturaleza. Y lo interesante es que estos hallazgos luego permiten hacer permiten desarrollar tecnologías que nos permiten ver más de lo que podríamos imaginar. Por ejemplo, gracias a los aceleradores de partículas que investigan los niveles más finos de la materia, se lograron desarrollar aceleradores muy especiales de partículas, en este caso de electrones, que se llaman sincrotrones, y que pueden permitir, gracias a la radiación de rayos X que generan, la posibilidad de ver cosas que jamás nos imaginamos. Y esto simple y sencillamente fue clave para poder estudiar las estructuras de objetos en la naturaleza que pensamos que jamás podríamos ver. Y así, por ejemplo, estos sincrotrones nos han ayudado a ver los virus a un nivel tan profundo y fino que eso fue lo que permitió desarrollar el medicamento que conocemos como Tamiflu. Entonces, el ensanchar los sentidos, el salir de la caja, hacer boquetes en nuestras casas a través de la ciencia y a través del arte,
nos proporciona herramientas que nos permiten combatir problemas que vivimos el día de hoy, como la pandemia. Ya conocemos la naturaleza de la estructura del virus gracias a estos colisionadores de electrones, estos sincrotrones. Pero no es tan solo necesario abrir la inteligencia, también es importante abrir la empatía, la capacidad de ver lo que está detrás de los ojos de la persona con la que nos encontramos. Hoy, en estos días en los que estamos teniendo que usar cubrebocas, tal vez nuestra atención se puede centrar en las rendijas de los ojos de la otra persona para tratar de asomarnos ahí y ver que tal vez las pesadillas y deseos que tienen las otras personas no son tan diferentes de las pesadillas y deseos que tenemos nosotros. Eso es lo que siempre nos ha permitido la literatura y el arte, ponernos en la piel del otro, sentir lo que siente el otro, y a esto se le llama empatía. Y entonces creo que como nunca, para pensar fuera de la caja, necesitamos desarrollar los instrumentos de la ciencia y los instrumentos de la literatura y del arte para desarrollar inteligencia, creatividad y sensibilidad, para darnos cuenta de que el otro es parte de nosotros mismos, que tenemos que construir nosotros, que no es evidente en primera instancia porque nos sentimos encerrados en nuestros propios cuerpos y no nos damos cuenta que si pudiéramos salir de la caja, podríamos ver cómo nuestras neuronas tocan las otras neuronas cuando nos estamos comunicando con un libro, cuando nos estamos comunicando con una canción. La sinapsis no tan solo ocurre en nuestros cerebros, sino ocurre entre cerebros. Mucha gente da muchas cosas por asentadas. ¿Cómo su libro nos puede ayudar a que volvamos a tener ese espíritu de curiosidad y ampliar nuestra búsqueda de conocimiento? Esto es una cosa muy importante y por eso a mí me interesa tanto la mirada de los niños, porque la mirada de los niños tiene todavía despierta la curiosidad y la imaginación. Decía Bruno Schulz, un escritor polaco de tamaños mayores, que teníamos que madurar hacia la infancia. Y esto quiere decir madurar hacia la curiosidad y la capacidad de asombro para no vernos como una especie de zombies que estamos circulando por la vida sin tocar y ser tocado por los otros. Entonces, en ello es clave despertar la mirada curiosa de quien tenemos enfrente. Y lo interesante es que la ciencia y la literatura nos plantean relatos que son fascinantes y que nos hacen salir de los lugares comunes en los que nos movemos, justamente para incentivar esa curiosidad. Y esto, en este libro, lo que tratamos de proponer es edición de Sexto Piso, y con las maravillosas ilustraciones de Sebastián Ilavaca, quien también hizo la ingeniería de papel. Cuando Diego Rabasa, mi editor en Sexto Piso, le conté la historia, una historia que yo quería de alguna manera plasmar, que era este relato de la ciencia que parece fábula, se quedó tan sorprendido con la historia que empezó a imaginarla conmigo y me empezó a decir, ¿qué tal si lo hacemos en tercera dimensión, en un libro pop-up, que yo mexicanamente le llamo Ojos de Papel Volando, porque el papel vuela, se mueve, sale de la página, salta? Y entonces nos quedamos los dos tan contentos de que podríamos despertar la curiosidad de niños y adultos y relatar una historia asombrosa que toca el corazón en un formato inédito, en donde no se suelen tocar este tipo de historias. Nos pusimos rápidamente a imaginar cómo podría darse esto, y todos los factores se fueron dando para llegar a esta creación que pues hoy tenemos la fortuna que puede estar en las manos de los papás que están tratando de ensanchar sus horizontes junto con sus niños. Desafortunadamente, la mayoría de la gente tiene un concepto erróneo de la ciencia y la matemática. Pero sí hay rubros que incentivan la imaginación, son precisamente esos dos.
¿Cómo puedes motivar más a las personas a mirar más allá de cuatro paredes? Yo creo que cuando te das cuenta de que se te ensancha la mirada, cuando tú de repente descubres algo y se te revela un nuevo mundo, no hay más fascinación mayor. Decía Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, que no hay un momento más importante en la educación que el momento invisible pero real en el que se enciende la mirada de un niño porque entendió algo, porque se le abrió la belleza. Recuerdo que con el arte, por ejemplo, el poeta Luis Ríos decía algo similar, decía, es que no podemos vivir como si la belleza no existiera. Cuando la descubres, no hay marcha atrás. Cuando descubres la aventura del conocimiento, no hay marcha atrás. El problema es salir de la inercia, pero una vez que tenemos ese empujón de salir de la inercia, gracias a los relatos fascinantes que nos tiene la vida, yo creo que entonces lo demás se vuelve todo un trabajo que puede durar una vida entera por tratar de descifrar nuestro entorno, por tratar de descifrar lo que nos rodea, por tratar de descifrar lo que está detrás de la mirada de nuestros amigos, y con ese desciframiento cambiar las condiciones de vida que tenemos, porque estamos utilizando tan poca creatividad e imaginación cuando el mundo nos está invitando con su inteligencia y su creatividad a ponernos a la altura de esa dignidad de conocimiento que está ahí, si lo sabemos ver, si lo sabemos trabajar, si lo sabemos investigar. Julio Cortázar, Antonio Machado, Pablo Neruda, Gastón Bachelard, entre otros, fueron grandes pensadores que usaron mucho su imaginación. ¿Cómo lo motivaron a usted para incluirlos en este libro? Sí, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, Julio Cortázar, bueno, me acuerdo cuando leí el capítulo de Rayuela en donde describe un beso y nos hace ver que en el momento del beso, debido a la perspectiva que tenemos, necesariamente a esa distancia, si tenemos los ojos abiertos nada más vamos a ver un solo ojo, me pareció fascinante. Una revelación que está ahí siempre, pero que no nos damos cuenta de que está ahí, ¿no? Él, lo parafraseo, él decía, me miras de cerca, me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Yo suelo decir que hay que hacer el experimento científico, entre comillas, para ver que precisamente cuando se trata uno de dar un beso a esa distancia, si es que uno tiene los ojos abiertos, vamos a descubrir un cíclope porque los dos ojos se van a sobreponer en uno solo. Bueno, pero así como Cortázar nos revela zonas de la realidad por las que pasamos de largo porque ya no vemos, sino simple y sencillamente vemos con prejuicios, vemos con lo que nos han enseñado, pero no vemos lo que está enfrente de nosotros. Descubrir que otros poetas nos han dado también registros de esa naturaleza es verdaderamente fascinante. Por ejemplo, Octavio Paz, en el momento de cerrar los ojos, nos revela que podemos ver un arbusto de color rojo. Lo dice así en un poema memorable que se llama Olvido. Cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Es decir, si tú haces en este momento el ejercicio y cierras los ojos, si lo puedes hacer, Uh-huh. si un segundito, Sí. ¿estás viendo el follaje rojo? Sí. Ahí estaba siempre un follaje rojo, pero no lo sabíamos apreciar porque siempre estamos atendiendo otras cosas y se nos olvidan y se nos quedan fuera los registros más finos del mundo. Entonces, creo que esa es una de las claves que tenemos que buscar hoy en día, ver cómo la poesía nos ensancha la mirada y que esto es una realidad. Para que se dé este ejercicio que nos propone Octavio Paz, tenemos que hacer el ejercicio cuando hay bastante luz, y si cerramos los ojos vamos a encontrar ahí casi como un arbusto, un follaje rojo maravilloso otoñal. La literatura y la poesía tienen forma de ayudarnos a penetrar el interior de la vida de otra persona.
Me acuerdo cómo esto fue hermosamente retratado por Sabina Berman en un poema que decía: mirando tus ojos, que miran tus ojos, que miran mis ojos mirar. Entonces, ahí estamos viendo cómo ese rebote de la mirada de un lado al otro para tratar de imaginar a la otra persona y entrar por un momento a esa interioridad y sentir que nos comunicamos desde la intimidad, eso es algo que hemos perdido desafortunadamente. Y bueno, creo que la literatura y la buena poesía siempre nos permiten entrar en esas miradas, nos permiten imaginar al otro. En momentos en los que, como decía Carlos Fuentes, tenemos el problema de que destruimos a la otra persona cuando somos incapaces de imaginarlo. De hecho, tenemos prejuicios alrededor de otra persona, los etiquetamos como si les pusiéramos, como si fuéramos entomólogos y los claváramos con un alfiler como si fuera a la otra persona un insecto, y ya decimos: ya te conocí, y tírese, y úsese y tírese. Cuando realmente, si tuviéramos un acceso más profundo a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a lo que está detrás de nuestras miradas, podríamos tener la empatía para ver la riqueza que hay en el interior del otro y que para otros también puedan ver la riqueza que hay en nosotros. Yo creo que una de las cosas que más lamentamos todos es cuando nos damos cuenta de que la otra persona nos está limitando en nuestras posibilidades. Y el problema es que a veces nosotros mismos no sabemos cómo expresar que tenemos un mundo más amplio, profundo, pero que a veces no sale y no se puede expresar. Bueno, lo interesante es que el arte justamente nos da espejos para poder ver esos mundos y para tratar de articularlos con la gran literatura, las grandes novelas que pueden retratar lo que nosotros no podemos a veces decir, pero que sí tenemos dentro, un mundo de muchas posibilidades, mucho mayores de las que pensamos que tenemos. Y entonces se abre todo un abanico de fascinación por conocer lo que pasa detrás de la mirada del otro. ¿El libro va dirigido a un público especial? Fíjate que me han preguntado si es para adultos. Yo pienso que es un libro para ser leído conjuntamente entre padres y niños. Y que los padres, al estarlo leyendo conjuntamente, van también de alguna manera descifrando esta historia y se la van descifrando a sus hijos. La historia no es extremadamente complicada, pero sí necesita la decodificación de la lectura con los padres y también ver que en ese acompañamiento los niños descubren cosas que los padres no ven, porque a veces no tenemos la mirada para saber, para poder ver un detalle de una figura, de una ilustración que los niños, que fascina a los niños. Entonces hay varios niveles de lectura. Hay un nivel que tiene que ver con una muy hermosa plástica que está planteada en este libro arte, un libro objeto, y por otro lado una historia que creo que es un reto para saber si podemos salir de las miradas tradicionales. Y creo que sí ocurre este fenómeno porque los niños saben jugar. Justamente el día de ayer vi un tweet que mandó una mamá que decía que su hija estaba fascinada porque era gatuna, así decía ella, que fascinan los gatos, y escribió así: estoy súper, mi hija está súper emocionada con el libro, dice que es lo más hermoso que hay. Y entonces la niña hizo un video, y esta niña no debe tener más de 6, 7 años. Un video en el que se colocó detrás del libro, en la parte en donde se ve en las páginas finales a un gato que tiene una lengua. Y entonces ella empezó a hablar como si fuera gato y empezó a decir con voz de gato que decía: hola, yo soy el gato, quiero decirles que tenemos que cuidarnos porque afuera hay muchos coronavirus. Y entonces jala la lengüeta y el gato se convierte en niña y ella cambia de voz y entonces termina diciendo hola, pero ya con otro tono. Y te das cuenta de la maravilla que son los niños
de saber ponerse en la piel del gato y en la piel de la niña para dar un mensaje, jugando con el libro, de que nos cuidemos todos. Cuando yo vi esto dije, qué fascinante ver que los niños siempre rebasan las expectativas que tenemos de cómo van a leer y leerse mediante un libro. Pues el libro es sensacional, las ilustraciones, la ingeniería de papel te lleva a desarrollar tu imaginación a un mundo más grande. A mí me encantó el libro. Ay, qué linda, muchas gracias. José, ¿te gustaría agregarle algo más a nuestros escuchas? No, yo creo que de verdad, pues nada más mandarles un abrazo, pensando fuera de la caja y sabiendo que también nos podemos tocar por otros medios, porque la buena poesía, la buena literatura nos toca el corazón.